hasta rebosar de esperanza por la fuerza del Espíritu Santo. Un abrazo para todos, un saludo muy especial. Bienvenidos, bienvenidas. Qué bueno poder encontrarnos en esta tercera jornada de nuestras noches de teología y espiritualidad. Es una alegría poder saludarlos, poder encontrarme con todos ustedes. Es una alegría saludar a todos los que nos ven en vivo, en directo, y también a los que nos van a ver en diferido, que por diferentes razones y compromisos, etcétera, seguramente en este momento no se pueden conectar, pero que sin duda lo están haciendo como nos han reportado y como nos han contado de manera tan generosa a lo largo de estos días. Saludo entonces a nuestros aliados, a nuestros partners de esta octava temporada que siempre con tanto cariño comparten este espacio, a la revista Rayo de Luz en la República Dominicana, a la Renovación Carismática Católica de Honduras, al canal Jesús TV en Guatemala, al Ministerio de Formación Kairos en Perú y, por supuesto, nuestro aval y nuestro respaldo académico de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad de la Uniminuto, la Universidad del Minuto de Dios en Colombia. Sean todos bienvenidos. Es una alegría poder compartir con ustedes esta tercera jornada. Tuvimos el lunes con nosotros al padre Juan Jaime Escobar con una reflexión maravillosa desde lo profundamente antropológico, pasando por unas revisiones filosóficas, hasta llevarnos a una comprensión desde la historia de salvación del Génesis hasta las cartas de Pablo, una cosa maravillosa. Y en la oración cantada nos acompañó nuestro querido Pablo Martínez. Anoche tuvimos con nosotros a Miguel Pastorino en la formación, haciéndonos una revisión a partir de la carta de Pedro y cómo en la primera carta de Pedro se nos presenta un compendio sobre la revisión del sentido de la esperanza. Y para terminar, nos acompañó nuestra querida Katie Márquez. Así que hemos tenido 2 noches maravillosas. Hoy tendré la dicha de compartir yo este espacio de formación, de reflexión, pero quiero presentar a una persona que tengo siempre muy cerca a mi corazón. Nos conocemos desde la adolescencia. Ella, como yo, es bogotana, solo que ahora vive en la diócesis de West Palm Beach, en Estados Unidos, en la Florida. Es una de las pioneras de la música católica aquí en Colombia, de las voces más profesionales, más cuidadas, más trabajadas. Ella es fonoaudióloga de profesión, foniatra de especialización, pero además es cantante, compositora, es la directora del servicio de música allá en su parroquia, en Santa Rita de Casia, en la diócesis donde ella vive. Así que vamos a invitar a saludar, a tener con nosotros aquí a la amada Liliana Nana Angarita. Nena, un abrazo, qué bueno verte. Hola, Pachito, feliz de poder estar de nuevo otra vez aquí contigo. Cuán lindo todo lo que sabes y de mí, de mi vida. Qué lindo ver esa amistad que nos une. Gracias. Nada, para mí una alegría saber que estás aquí, que nos acompañas, que además, pues, madre de familia, esposa, servidora de Dios desde hace tantísimo tiempo, pero además que hoy has destinado también de tu noche un ratito para acompañarnos en la oración cantada, terminando nuestra jornada de hoy. Así que desde ya te doy las gracias y vamos a ponernos en manos de Dios. Vamos a orar con todos los que han llegado, que nos están viendo en diferentes partes para poder compartir este espacio. Así que lo hacemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, quiero darte gracias en esta noche por la posibilidad que nos das de compartir este espacio en esta tercera jornada de este proyecto de Noches de Teología y Espiritualidad. Gracias por tantas y tantas personas que desde sus realidades, en sus casas, en sus lugares de trabajo, los que están en medio de situaciones de salud, viéndonos en clínicas y en hospitales, nos han reportado
personas que nos han visto incluso en lugares donde están pasando la noche en vela, haciendo jornadas arduas de trabajo. Bueno, Señor, yo quiero darte gracias por cada uno de ellos. Hoy de manera especial te doy gracias por Federico Romanut, nuestro productor, por su familia, su esposa, su hijo, su ministerio, su servicio. Gracias de manera especial hoy por la vida de Nana Angarita, por su esposo, por sus hijos, por su servicio, por la parroquia en donde instaura también el reino a través de aquello a lo que la has llamado. Gracias por tanta música, por tantas letras que tú le has susurrado al oído a Nana y que ella tan generosamente ha compartido a lo largo de estas décadas de servicio, de ministerio. Gracias, Señor, por tu voz, por tu palabra, porque tú eres el Dios de la esperanza. En este año jubilar, nosotros celebramos que hasta rebosar de esperanza por la fuerza del Espíritu, queremos seguir sirviendo, amando y entregando la vida. Te entregamos, Señor, esta noche y te pedimos que podamos estar atentos a ti, que eres digno de toda gloria y majestad por los siglos de los siglos. Amén. Nena, gracias, ya nos vemos. Aquí Ok, voy a compartir un ratito con la gente y luego te esperamos a ti aquí. aquí te voy a escuchar. Qué linda. Muy bien, pues comencemos entonces nuestra sencilla reflexión de esta noche. Mi reflexión de hoy está tomada, por favor saquen sus Biblias y quisiera empezar a interactuar aquí por el chat en donde me van llegando las notificaciones de la gente que está compartiendo con nosotros y quisiera pedirles que me vayan poniendo deditos arriba, caritas, alguna cosa para yo saber que están ahí, que no se están durmiendo. Por favor, saquen sus Biblias. Vamos a centrar nuestra reflexión hoy en torno al Evangelio de Mateo por varias razones. La primera de ellas, porque Mateo hace una elección que para mí es muy importante, muy significativa. La vamos a ver. Está casi en el centro de su evangelio y quiero invitarlos a que busquemos el texto. Es un texto de un versículo súper cortito, pero que desde ahí para mí, en mi preparación, en mi investigación para compartir con ustedes esta noche en torno a la esperanza, me generó tantas cosas y tantas comprensiones, lo que estuve leyendo, los expertos con los que estuve conversando para escuchar a biblistas, a exégetas sobre algunas cosas que me abrieron un horizonte y que me pareció maravilloso. Así que de eso quiero compartir con ustedes. Busquen, por favor, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 12, el verso 21, por favor. Evangelio según San Mateo, capítulo 12, verso 21. Es un verso cortito que va a ser el nombre de nuestra reflexión de hoy, porque nos va a ayudar a comprender algunas cosas en las que yo quisiera hacer énfasis. Así que busquen, por favor, dice así el Evangelio de Mateo en el capítulo 12, el verso 21. Apréndanse este verso que es cortiquitico. Dice así la escritura. En su, en su nombre pondrán las naciones su esperanza. Ojo, en su nombre pondrán las naciones su esperanza. Repítanlo ahí conmigo, ténganlo presente. En su nombre pondrán las naciones su esperanza. ¿Por qué elegí hablar de este texto? Porque digamos que el padre Juan Jaime, dentro de la revisión que nos hizo de su aproximación bíblica, nos llevó hasta Pablo y nos centró en Pablo y nos dio unas grandes claves en Pablo. Anoche Miguel Pastorino nos habló desde la comprensión de la carta de las cartas de Pedro. Y yo estuve pensando, bueno,
y desde los evangelios qué para hablar de esperanza. Y cuando me encontré con este texto de Mateo, que hace aquí, para los que les gusta la Biblia, para los estudiosos de la Biblia, pues yo sé que hay muchos hermanos que nos ven y que nos están acompañando a través de la plataforma de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad de Uniminuto. Y mucha gente que le gusta la Sagrada Escritura. Si ustedes se dan cuenta, en el capítulo 12 de Mateo, a partir del verso 18, Mateo cita textualmente a Isaías 42, 1, 4, cuando se habla del siervo de Yahvé. Y Mateo está diciendo que Jesús es el cumplimiento y la superación. Él es esa promesa mesiánica que se ha cumplido definitivamente. Es Jesús. Jesús es el siervo de Yahvé. Y Mateo cita literalmente los versos 1 al 4 del capítulo 42 de Isaías. Se los voy a leer rápidamente para que les suene en la cabeza. He aquí mi siervo a quien elegí, mi amado en quien mi alma se complace. Pondré mi espíritu sobre él y anunciará el juicio a las naciones. No disputará ni gritará, ni oirá nadie en las plazas su voz. La caña cascada no la quebrará, ni apagará la mecha humeante hasta que lleve a la victoria el juicio. Hasta ahí Mateo cita literalmente Isaías 42, 1 al 4. Pero luego Mateo se da una licencia, que esto fue lo que a mí me impactó y me hizo volar el cerebro. Mateo mete el verso 21 y dice, en su nombre pondrán las naciones su esperanza. Eso no está en el texto de Isaías. Para mí este descubrimiento, yo que llevo tantos años, yo que salí de la Universidad de la Teología hace 24 años, que he pasado mi vida, digamos, estudiando, profundizando. Yo nunca me había dado cuenta de esto, se los quiero confesar, amigos. Nunca me había dado cuenta de esta licencia que se dio Mateo de poner este verso que no es literal de la narración de Isaías. En su nombre pondrán las naciones su esperanza. Y yo dije, un momento, yo quiero ir al texto y revisar qué es lo que Mateo está planteando allí. ¿Por qué? Nosotros los católicos romanos no tomamos los textos y los sacamos de contexto para hacer decir lo que se nos dé la gana. No. Nosotros cuando como católicos queremos profundizar y ser serios y cuidadosos, pues miramos los textos en su contexto. Y entonces, un poco para dar algunas clavecitas muy sencillas para los que nos están acompañando, hay dos tipos de contexto. El contexto inmediato y el contexto remoto. En el contexto inmediato de esta narración, que voy a mirar solamente desde el comienzo del capítulo 12 y lo que sigue ahí después del verso 21, solo para mirar un par de cosas, y es, al comienzo del capítulo 12, es ese texto hermoso en que en un sábado Jesús va con sus discípulos, sienten hambre y empiezan a arrancar espigas, empiezan a comérselas, espigas, granos de trigo, porque tienen hambre. Y vienen obviamente los que critican a Jesús, porque en la ley está prohibido el sábado hacer ese tipo de cosas. Y critican a Jesús porque, porque busca saciar la necesidad fundamental humana de sus discípulos, que es
el hambre, y pone la necesidad humana por encima de la ley, de las prohibiciones sabatinas. Después de eso, sigue el sábado y Jesús entra en la sinagoga en los versos del 9 al 14. Y estando en la sinagoga, hay un hombre que tiene una mano tullida. Es decir, la sinagoga se convierte en una experiencia religiosa, en una experiencia cultural, en una experiencia comunitaria, pero que no le da restauración a la vida humana. Ese es un hombre que lleva yendo a la sinagoga quién sabe cuánto tiempo, que la gente lo ha visto, que tiene una mano tullida, es decir, que es incapaz de trabajar por sí mismo, que es incapaz de propender por sustento para su familia, que es incapaz de abrazar, que es incapaz de dar la mano, que es incapaz de ayudar a otros. Eso significa mano tullida. Incapacidad para las relaciones, incapacidad para el autosostenimiento, incapacidad para proveer en su casa, mano tullida. Una sinagoga en donde hay un hombre con estas deficiencias humanas y que la experiencia religiosa que está enmarcada en la sinagoga no responde a esa necesidad. Después de eso, por supuesto, Jesús lo sana, ¿no? Jesús sana a este hombre con todo lo que eso significa. Sanar a un ser humano de la mano tullida, con todo lo que ya les he dicho. Luego en los versos 15 al 16, el verso 14 termina diciendo que la gente de la sinagoga, al ver esto, se enoja y empiezan a confabularse para que los fariseos buscan matar a Jesús, eliminarlo, porque está denunciando con su vida una experiencia religiosa que mantiene a la gente paralizada e incapaz de relaciones interpersonales que evidencien dignidad. En el verso 15 y el verso 16, Jesús va a otro lugar cuando sale de la sinagoga y dice que mucha gente lo siguió y que sanó a todos, a todos. Un detalle que es muy importante hoy en lo que yo quiero compartirles. Sanó a todos. Y a esos a los que sanó, les manda a que no se lo cuenten a nadie, a que no lo vayan a descubrir delante del pueblo diciendo que él los sanó a todos. Les ordena severamente que se lo guarden. Entonces, mira lo que vamos. Espigas, Jesús sustentando y respondiendo al hambre de los suyos, a una necesidad fundamental existencial. Segundo paso, la sinagoga y el hombre de la mano tullida. Tercer paso, Jesús lo sana a todos los que lo van siguiendo. Y, y eso también es una cosa muy fuerte, versos 15 y 16. Dice que Jesús, cuando se entera que lo quieren matar, se aleja, pero que hay gente que lo sigue y los sana y los atiende y los cura a todos. Justamente después de esto, Mateo cita el texto de Isaías que yo te he narrado ya, que ya te leí, el del siervo de Yahvé. Y después del siervo de Yahvé y de nuestro verso, en su nombre pondrán las naciones su esperanza, viene la sanación de un endemoniado, ciego y mudo. Dice que después de esto le presentan a un endemoniado ciego y mudo y lo curó de manera que el mudo hablaba y veía. Y toda la gente atónita decía, ¿no será este el hijo de David? Mira el itinerario que nos propone el capítulo 12 de Mateo hasta aquí. Sábado comiendo espigas, saltándose la ley para atender la necesidad humana. 2, sábado en la sinagoga, una experiencia religiosa que mantiene a la gente paralizada, que mantiene a la gente incapaz, sin autonomía, que mantiene a la gente sin las habilidades, sin las herramientas, sin las capacidades para atender a los otros, para acompañar a los otros, para abrazar, para sostener, para sustentar, para llevar
esperanza. Una experiencia religiosa que mantiene a la gente en la piedad, pero que no transforma la vida humana. Después de eso sana a todos los que lo siguen. Después de eso Jesús, siervo de Yahvé. Después de eso las naciones en su nombre pondrán su esperanza. Y después de eso un endemoniado ciego y mudo que Jesús libera, que Jesús restaura integralmente. Un endemoniado, es decir, uno que ahora experimenta en Jesús la libertad y que la gente entonces empieza a preguntarse, ¿será este el Mesías? ¿Será este el hijo de David? Bueno, contexto inmediato. Eso es lo que está ahí. Miren las claves humanas y en el medio de esto, nuestro verso. Las naciones pondrán en su nombre su esperanza. Cuando yo veo esta narración, digo, ¿qué significará en el nombre de Jesús? ¿Qué querrá decir en su nombre? Y me encuentro con que en Mateo, por eso elegí Mateo, hay una claridad muy importante sobre aquello que significa el nombre de Jesús. Si ustedes van al capítulo 1, en el capítulo 1 ustedes se van a encontrar una cosa maravillosa. Y es que 2 veces antes de que nazca el Señor, se habla de cuál será su nombre. Y Mateo nos pone en la anunciación a José, Dios le dice a través del ángel que le pondrán por nombre Jesús, que es, ustedes lo saben, Yeshua, el Señor o Yahvé que nos está salvando, que nos salva como en un presente continuo, que es el Salvador, el que siempre salva, el que salva de todo, el que rescata de todo. Pero más adelante, el texto de Mateo, ahí mismo en el capítulo 2, nos va a decir una cosa que es maravillosa. Y yo quisiera que ustedes lo pudieran ver porque me parece que nos va a ayudar muchísimo, que nos va a poner como en una comprensión en el capítulo 1, el verso 23. Miren esto lo que dice el verso 23 del capítulo 1 de Mateo. Vean, está citando otra vez a Isaías, ¿no? Allá en el capítulo 7. Vean que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. El nombre del que se nos habla en el capítulo 12, que es sobre el que las naciones pondrán su esperanza, es el nombre Jesús y el nombre Emmanuel. Es decir, es la humanidad renovada por la experiencia del reino revelado en Jesús. Óyeme bien, estoy empezando a llegar ya como al centro de nuestra reflexión de este momento. Y es, ¿cuál es el nombre sobre el que las naciones pondrán su esperanza en la teología de Mateo? Es el nombre Jesús, Dios que salva, y es el nombre Emmanuel, el Dios con nosotros, el Dios que se revela en coordenadas humanas. Y cuando tú piensas en eso, yo quisiera transmitírtelo con el alma, con emoción, con el corazón, con pasión,
que tú dijeras, es que ya estoy entendiendo cuál es la esperanza que se nos propone. La esperanza es en una humanidad que vive a la manera de Jesús. En lo que estamos llamados a tener esperanza, a confiar, en lo que estamos llamados a tener certeza, es que la humanidad no es esa cantidad de defectos, pesimismos, frustraciones, fracasos, negativismos, traumas, dolores en las que nosotros creemos que estamos y vivimos como como es lo primero que decimos, es que el hombre es así, es que el ser humano está así. Lo que está diciendo Mateo al darse la licencia de poner en el verso 21, en su nombre pondrán las naciones su esperanza, es cuál es el nombre que Jesús nos revela en el Evangelio de Mateo, ese, Jesús. Entonces miren cómo diríamos, en Yahvé que salva, pondrán las naciones su esperanza. Primera idea. Nuestra esperanza está puesta en el nombre Jesús, el Salvador, el que le da sentido a la vida, el que hace que tú que me estás viendo, que no tengo ni idea cuál sea tu realidad, puede darle propósito nuevo a tu historia a pesar de las dificultades que hayas vivido. ¿Sabes qué te quiero decir con esta afirmación? Que esperanza es resignificar las propias situaciones y circunstancias y abrazarlas como oportunidades salvíficas. Que eso que tú estás viviendo, tus situaciones, tus circunstancias, tus dificultades, tu enfermedad, tú puedas decir, es que yo voy a poner en el nombre Jesús mi esperanza. Y Jesús significa Dios salva permanentemente. Y entonces mi esperanza es que con Jesús, en Jesús, yo puedo cambiar mi manera de ver mis circunstancias. Es que yo puedo cambiar mi manera de verme a mí mismo. Oye, yo que me la paso viajando por tantos lugares por mi ministerio y me encuentro tanta gente deprimida, con la autoestima destrozada, que han sido pisoteados en su dignidad, que han sido mancillados en su autoconcepto, desde las palabras que escucharon cuando eran pequeños, luego las que les dijeron sus parejas, y se acostumbraron a crecer, a vivir así, agachando la cabeza, aguantando y soportando todo tipo de vejámenes, de violencia intrafamiliar, de violencia emocional, de violencia psicológica, de violencia verbal, de violencia espiritual, de violencia en tantos niveles, laboral, de jefes que maltratan, que utilizan, que instrumentalizan, y encontrar que la esperanza que se pone en el nombre Jesús es esa convicción de que Él está conmigo y me ayuda por la fuerza de su espíritu a resignificar mi historia, a abrazar mi historia, lo que he vivido, lo que me han hecho, lo que he hecho, lo que he dejado de hacer, las cosas que he tenido que padecer. La esperanza tiene que ver con el ejercitarme en ver como Dios ve. Si el nombre en el que voy a poner mi esperanza es Jesús, Jesús significa el que me está salvando. Y salvando significa el que me está dando sentido a mi historia.
el que me está transformando mi manera de verlo a Él, de verme a mí mismo, de ver mis situaciones, de resignificarlas y de abrazarlas como una oportunidad salvífica para hacer de ellas ahora un camino nuevo, un camino de restauración y de redignificación, volver a empezar. Es que tiene que ver es con eso la esperanza en el nombre de Jesús. Pero el segundo nombre, porque si nuestra enseñanza de hoy se llama en su nombre pondrán las naciones su esperanza, y el primer nombre que te digo es el que le dijo Dios que debería ponerle a su hijo en la anunciación a José, el nombre Jesús, y luego se nos recuerda que el nombre es Emmanuel, Dios con nosotros. ¿En qué debo poner mi esperanza? En la certeza de que Dios está conmigo, en la certeza de que Él se revela como Emmanuel, es decir, transformando la humanidad. Óiganme, ¿saben lo que está diciendo la teología de Mateo? Que los seres humanos podemos ser dignos de confianza solo si tenemos una experiencia de Jesús. Cuando en tu comunidad digan, esta comunidad es Emmanuel. Esta capilla es Emmanuel. Esta familia, nos decía ayer Miguel Pastorino, es Dios con nosotros. Esta parroquia es Emmanuel. Es decir, somos dignos de confianza porque pueden tener esperanza en el nombre de Jesús, que es Emmanuel y que se revela en nosotros. Que la gente tenga que ver en tu comunidad, no en los que predican, no en los que cantan, no en los que dirigen, atención, no, en las relaciones interpersonales al Emmanuel. Por eso es que en el Evangelio de Mateo, esta es mi hipótesis, espero que mi querido padre Fidel Oñoro, experto biblista, cuando vea esto, luego no me vaya a jalar las orejas diciendo, ¿y esa hipótesis de dónde salió? Él fue mi profesor en la universidad. Mi hipótesis es que cuando dice en el Evangelio de Mateo que cuando dos o tres están reunidos en su nombre, cuando dos o tres están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, en medio de ellos. Ahí soy yo el Emmanuel. Cuando dos o tres están reunidos amándose, perdonándose, escuchándose, acogiéndose, valorándose, comprendiéndose, sin rechazarse, validándose, ponderando su opinión distinta, avalando el disenso, no obligando a tener pensamiento homogéneo o pensamiento único, sino valorando la diferencia de miradas, de opiniones y de posturas. Pero en el nombre, ahí estoy yo en medio, ahí soy yo el Emmanuel. Ahí en lo humano de las relaciones interpersonales está haciéndose presente Dios. Y es en eso en lo que debemos poner nuestra esperanza. En el nombre Jesús, en el nombre Emmanuel. Mientras yo tomo agua, díganme con deditos arriba si me van siguiendo la idea o si está muy difícil la vaina. Cuéntenme, deditos arriba o abajo, no importa.
¿Saben cuándo hay verdadera esperanza, querida familia? Para hablar de poner la esperanza en el nombre de Jesús, cuando las posibilidades y las oportunidades de ser vistos y valorados son para todos en la comunidad y no para un pequeño grupo de privilegiados, llámese equipo coordinador, equipo timón, consejo local, regional, internacional, interplanetario, consejo parroquial, consejo pastoral, consejo mundial. Cuando las oportunidades y las posibilidades de ser valorados, escuchados, atendidos, amados, cuidados, son para todos, empezando por los más pequeños. Yo no sé si ustedes se acuerdan que igual aquí en Mateo, Jesús dice, cuando ustedes reciben a uno de estos más pequeños, ¿se acuerdan? Que los apóstoles no querían dejar que los niños se acercaran a Jesús. Y Jesús les dice, no, 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 se lo impidan, dejen que los niños vengan. Y Jesús les dice, cuando ustedes reciben a uno de estos más pequeños, en mi nombre, a mí me reciben. Cuando 2 o 3 están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y cuando ustedes reciben a los más pequeños en mi nombre, óiganme bien, amigos, recibir y acoger al más pequeño es la muestra de que el Emmanuel está presente. Al más pequeño, es decir, no se les olvide que cuando se habla de los niños en el Evangelio, no se está hablando de esa emoción y ternura con la que nosotros hablamos de los niños, ¿no? Que son, ay, qué lindo, qué tierno, ay, qué dulce, ahí salió igualito a la mamá, ahí le sacó la oreja al papá, ay, qué belleza. No, 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 no. En el Evangelio, no se te olvide, la categoría niño era una, casi que una subcategoría humana. Decir niño en el Evangelio es decir uno que no sirve para nada, uno que no aporta, uno que solamente es un gasto, uno que solo come, uno que hace popó y pipí y toca limpiarlos, uno que toca cuidar, uno que se enferma frágilmente, rápidamente de todo, uno que es débil, uno que es vulnerable, uno que no sirve de nada, que no aporta económicamente, que no es un sustento, que es una carga. Eso significa decir niño. Y cuando Jesús en el Evangelio de Mateo está diciendo, cuando ustedes acogen, cuando ustedes reciben, cuando ustedes valoran, cuando ustedes cuidan, cuando ustedes se ocupan de los pequeños en general, de esos subcategoría, de esos que no tienen título en la comunidad, de esos que no son visibles, de esos que se sientan atrás, de doña Josefa que no viene en carro, sino que toma 3 locomociones para llegar, de esos que son rechazados, de esos que son mal vistos, de esos cuando ustedes se ocupan de ellos en mi nombre, entonces ahí se hace presente el reino, porque lo han hecho en el Emmanuel, han hecho creíble que Dios está realmente presente. Y es en ese Emmanuel, en ese nombre, en quien se pone la esperanza. Es que quiero terminar con dos ideas, un poco si me lo permiten, con un par de palabritas en griego. La primera, por supuesto, la palabra esperanza, que hasta ahora no la hemos desarrollado etimológicamente. La palabra griega esperanza, tú sabes que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, ¿no? Entonces, la palabra griega que se utiliza para decir esperanza es la palabra elpis. Elpis. Y el griego lo traduce como certeza,
como poner la confianza en. Por eso hablé del Emanuel y hablé de Jesús. El nombre sobre el que vamos a poner nuestra certeza. El nombre sobre el que vamos a confiar la vida es la convicción, la certeza de que Dios me está salvando, me está rescatando, le está dando sentido a mi historia, que no es el causante de mis males. De eso nos habló ayer maravillosamente Miguel Pastorino, que Dios no manda castigos, no manda enfermedades, no manda pruebas, no le hace zancadilla a nadie. Por supuesto que no, sino que por el contrario, Él es el que le da sentido a la existencia, el que transforma las dificultades y las crisis y los dolores en oportunidades salvíficas. Eso significa salvación. Salvación significa libertad, plenitud y realización existencial, que solo es posible cuando tú tienes una experiencia de Jesús que te va llenando la vida y hace que cambie tu manera de ver, pero también tu manera de relacionarte, tu manera de actuar, tu manera de compartir con otros, tu manera de construir relaciones interpersonales. Eso significa el nombre en Mateo. Y es muy importante que lo tengas claro, porque si te das cuenta, Jesús, Yahvé salva, el Emmanuel, el Dios que está con nosotros, que nos sostiene, que nos acompaña, pero que nos capacita para que nosotros vayamos, es el que se preocupa por las realidades profundamente humanas. Por eso te he narrado el contexto inmediato del texto. El hambre de los discípulos el sábado atravesando el sembrado de trigo, la mano paralizada del hombre en la sinagoga al que solamente le habían ofrecido religión, piedad, celebración cultural, pero no respuestas existenciales que lo rescataran de su parálisis. Luego todos los que lo buscan, todos que son sanos, y luego el endemoniado, mudo y ciego al que Jesús restaura integralmente y que dice el texto que al instante empezó a ver y a hablar. Es decir, que su vida fue rescatada en sus más profundas realidades existenciales. La esperanza no es una virtud teologal para que la gente sea más piadosa, sino para que la gente sea más humana en Dios. Y es que yo creo que necesitamos ayudarle a nuestra gente en esto. Y es que tenemos que mostrar con la vida lo que el Emanuel, lo que Jesús ha estado haciendo en la tuya. ¿Saben yo qué creo? Yo creo que lo que es profundamente esperanzador es que la gente que está a tu alrededor vea lo que el Señor ha hecho en ti, no en la piedad, sino que te ha hecho mejor ser humano, mejor persona, y que la gente diga, si lo pudo hacer en ella, si lo pudo hacer en él, también lo puede hacer en mí. ¿Sabes qué entiendo yo por esperanza en este punto? Que la esperanza es la capacidad que tú le das a la gente de identificarse contigo para que vean cómo en ti Dios es Emanuel, levanta y restaura, transforma la vida y que la gente diga, entonces también puedo. Entonces yo también puedo ser así de feliz. Entonces yo también tengo esperanza. Entonces yo también tengo oportunidad. Entonces yo también tengo futuro. Entonces yo también tengo horizonte. Porque si lo pudo hacer en esta persona, compañero de trabajo, compañero de estudio, vecino, miembro de mi familia, hermano de comunidad, feligrés de la parroquia, hermano de movimiento eclesial, si lo pudo hacer en él o en ella, yo también lo puedo vivir. Yo también puedo abrirme a la acción del Espíritu para que me llene, para que yo pueda vivir siendo mejor ser humano. Oye, lo importante de hoy es que entiendas que la esperanza tiene que ver
con la capacidad de ser mejores seres humanos, a la manera del Emmanuel, del Dios hecho hombre, del Dios con nosotros. Es decir, un profundo sentido del misterio de la encarnación. Pero cuando la gente sale en las redes, como nos decía el padre Juan Jaime el lunes, ¿no? A mostrar una vida indolora, inolora, eh, llena de un montón de falacias, de maquillajes, de máscaras. La gente dice, no, pues yo no puedo vivir así. Y entonces eso que están viendo allá en las redes, incluso en las redes de nosotros los católicos, la gente dice, no, yo estoy condenado a la muerte, yo estoy condenado al fracaso. Yo estoy condenado a la pobreza, yo estoy condenado a la desilusión, yo estoy condenado porque yo no voy a poder vivir eso. Yo no voy a poder comer eso que el cura fulano de tal youtuber o instagramer o famoso nos muestra en sus meriendas, potajes y banquetes que nos comparte en sus redes sociales. Yo no puedo comer eso. Con lo que él está mostrándonos que almorzó, yo hago mercado para 15 días en mi familia. Yo no, yo no puedo eso. ¿Y saben qué genera? Eso genera desesperanza. Y yo creo que nosotros debemos revisar si lo que somos y lo que mostramos ayuda a que la gente se identifique y tenga esperanza, o que la gente lo vea inalcanzable y diga, yo no puedo, esto no es para mí, yo estoy condenado. Y yo creo que ahí deberíamos revisarnos todos para saber si nosotros realmente estamos siendo signos de esperanza. Y termino. Les dije dos palabras en griego. Una, esa que les acabo de compartir, la palabra esperanza. Y luego, ustedes se dieron cuenta que el texto dice, nuestro versículo de hoy dice, en su nombre pondrán las naciones su esperanza. Las naciones que están planteadas aquí en el texto, en griego se dice etne, etne. Y etne en la teología de Mateo eran los que no eran judíos, los gentiles, los paganos. ¿Sabes qué significa? Aquí está la clave de la universalidad de Mateo, que para mí, con el permiso de todos los biblistas que haya por aquí, que vayan a ver esto y podríamos discutirlo, para mí es una de las claves de interpretación del Evangelio de Mateo, la universalidad. Y que él repita la idea de etne en griego. Las naciones, los gentiles, son como lo que por oposición a los judíos representa a todos los demás, los rechazados, los marginados. Esos son los que pondrán su elpis, su esperanza, en Yeshua el Emmanuel. ¿Para quién es la esperanza? Para los rechazados, para los marginados, para los que han sido despreciados, para los que tienen una vida distinta a la tuya y que de pronto tú y yo, que por estar en grupo de oración, en comunidad, en parroquia, en iglesia, tener títulos o cargos, coordinador de no sé qué, ministro extraordinario de no sé qué otra cosa, catequista de no sé qué, líder de no sé qué, predicador de no sé qué, músico de no sé qué, nosotros mismos nos creemos que tenemos la autoridad moral para rechazar a los que viven de una manera distinta a la nuestra, a los que creen de otras formas, en otras cosas, a los que no creen, a los que piensan distinto a ti. Y el Evangelio de Mateo dice que esos, los otros, para ellos es Yeshua el Emmanuel. Ellos
Las naciones pondrán su elpis, confiarán, se abandonarán, tendrán certeza en el nombre, en la revelación de Dios, en la humanidad de Jesús. Lo humano de Jesús, abrazado, asumido y acogido por nosotros, es en últimas aquello en lo que los demás pueden tener esperanza. No se te olvide que, que la esperanza es una virtud teologal, es decir, es un don de Dios, es un regalo de Dios, que tú y yo no nos merecemos, que Él nos lo da porque se le dio la gana, que es iniciativa de Él dárnoslo, pero que implica una respuesta de acogerla, de trabajarla, de madurarla, de ejercitarla, de desarrollarla y de ponerla al servicio de los demás. Si no, la esperanza no sirve para nada. La esperanza es don de Dios, por eso es virtud teologal, pero es virtud porque necesita ser trabajada, porque necesita ser construida, porque necesita ser ejercitada. Y es que, a ver, yo quiero pensar en un texto que a mí me parece que es significativo para hablar de esto y que nos puede ayudar en esta noche. Y es esa figura que utiliza San Pablo en la primera carta a los Corintios. Busquen, por favor, todo el mundo, saque su Biblia, pasamos de Mateo y vamos a la primera carta a los Corintios. En el capítulo 9, el verso 10b. Primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 9, verso 10b. Escuchen lo que dice Pablo. Pues el que ara, en esperanza debe arar. Y el que trilla, trilla con la esperanza de recibir su parte. Miren esa belleza. Se los repito, para los que no tienen la Biblia por ahí a la mano. Pues el que ara, en esperanza debe arar. Y el que trilla, el trillador, trilla con la esperanza de recibir su parte. ¿Qué tal eso? Medio versículo para que Pablo nos hable dos veces de la esperanza. La esperanza del campesino que está arando la tierra y la esperanza del campesino que está trillándola. Óyeme bien, eso significa esfuerzo. El arador y el trillador no se sientan a esperar. Ellos tienen certeza en la capacidad fecunda, fértil que tiene su tierra, pero trabajan la tierra, aran y trillan, porque la esperanza es verdadera virtud teologal cuando soy consciente de que Dios me da, me entrega, me llena, me capacita por iniciativa suya, pero yo tengo que ejercitarla, arar y trillar. Y eso tiene que ver con nuestras relaciones. Que tu comunidad, que tu familia, que tu movimiento eclesial, que la gente que está a tu alrededor vea tus esfuerzos en arar y en trillar las relaciones interpersonales, especialmente visibilizando
acogiendo, abrazando, cuidando, protegiendo, ponderando, haciendo crecer a los más pequeños, a los frágiles, a los discriminados, a los rechazados, a los ninguneados, a los rotos, y que tú ares y trilles en esa construcción distinta, eso es lo único que va a garantizar que la gente tenga la esperanza puesta en ese nombre de Yeshua el Emanuel. Invitamos a Nana para que terminemos orando con esta noche. Vamos a empezar dándole gracias a Dios por este momento tan hermoso. Por encima de todo, que sea un momento para que podamos pedirle que toda esta palabra que hemos escuchado, hermosa, predicada de manera hermosa, pueda calar en nuestros corazones íntimamente, que pueda llegar a lo máximo de nuestro corazón. Así que yo los invito a que en este momento empecemos pidiéndole a Dios que cada una de las cosas que han sido meditadas en esta noche calen en nuestra alma y en nuestro corazón. Pídele a Dios que toda ese anhelo de que la esperanza llegue a tu corazón, que la esperanza llegue a tu vida, que puedas vivir de manera esperanzada en sus promesas, en lo que Dios ha prometido para nosotros. Pídele al Señor que esta palabra cale en tu corazón, entre a tu entendimiento y puedas verla hecha fruto en tu vida. Amén. Pide y Dios te dará. Busca y encontrarás. Llama a la puerta y se te abrirá. Porque el que pide recibe y el que busca encontrará. Dile al Señor que estas palabras hermosas se hagan sello en tu corazón en este día. Que haya esperanza para ti. Que todo aquello que Dios efectivamente pudo hacer en otros, que tú has sido testigo de cómo Dios ha sanado corazones, de cómo Dios ha restaurado vidas, de cómo aquel pecador que se ha convertido, que tú puedas venir en esta noche y decirle: Señor, yo te pido que así como tú lo has hecho con otro, lo puedas hacer conmigo. Pide y Dios te dará, busca y encontrarás. Llama a la puerta y se te abrirá, porque el que pide recibe. Y el que busca encuentra, y al que llama a la puerta se le abre. Que lo que a Dios ha hecho con otros, lo pueda hacer conmigo. Señor, te damos gracias por tanta gente que ha mostrado testimonio para nosotros y que en esta noche nos permite recordar que si tú sanaste a aquel amigo mío, puedes sanarme a mí. Que si tú restauraste aquel matrimonio, puedes restaurar el mío. Y que esa es la esperanza que esta noche yo decido tener en ti. Por eso que este sea el momento de pedirle a Dios y decirle: Señor, si yo llamo a tu puerta hoy, yo quiero pedirte que agrandes en mí mi confianza en ti, mi esperanza únicamente en ti.
solamente en ti. Pide y Dios te dará. Busca y encontrarás. Llama a la puerta y se te abrirá. Porque el que pide recibe y el que busca encontrará. Pide y Dios te dará. Busca y encontrarás. Llama a la puerta y se te abrirá. Porque el que pide recibe y el que busca encontrará. Al que llama a la puerta Dios le abrirá. Al que pide con fe lo escuchará. Saciará los deseos más profundos de su corazón. Al que llama a la puerta Dios le abrirá. Dios sabe de tristezas, de necesidad. Él ha hecho promesas contigo y Él las cumplirá. Al que llama a la puerta Dios le abrirá. Al que pide con fe lo escuchará. Saciará los deseos más profundos de su corazón. Al que llama a la puerta Dios le abrirá. Dios sabe de tristezas, de necesidad. Él ha hecho promesas contigo y Él las cumplirá.